Para una reforma constitucional no cabe una acción de inconstitucionalidad. No tiene ningún fundamento. Aún en el punto de que siendo un proceso electoral extraordinario, pero proceso electoral, el punto en donde se excluye a los partidos políticos, de hecho, el Consejo General del INE, que tiene voz y voto los consejeros, y están los partidos normalmente cuando hay elecciones, en este caso se excluye a los partidos, ¿eso no le da materia electoral al asunto? No, porque es una disposición de la Constitución. Como te decía, la acción de inconstitucionalidad está prevista en la Constitución para impugnar la inconstitucionalidad de una ley, pero no para impugnar la constitucionalidad de la propia Constitución. De manera que ahí sí hay un error en el enfoque planteado por el Partido Acción Nacional. Seguramente la Corte va a tomar una decisión como la que te estoy diciendo, porque no cabría la posibilidad de que la Corte dijera así, por la vía elíptica de una acción de inconstitucionalidad contra la Constitución, voy a afectar o a derogar una parte de la Constitución. La Corte no tendría esa facultad y por tanto tampoco cabe esa posibilidad por parte de un justiciable. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, miércoles 9 de octubre, vamos con información, pregoneros, porque así como lo ven en la imagen, hoy estuvo el doctor en Derecho Diego Valadez, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, presente en entrevista con Carmen Aristegui. Y escuchen ustedes nada más, le da la razón a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en todo este tema de estas impugnaciones que no proceden. Así se lo dice a Carmen Aristegui. En el tema del debate, no cabe discutir la constitucionalidad de la reforma si la Corte se limita conforme a derecho en lo establecido en el artículo 135. Esto ya lo había mencionado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta. Pues se cerraría el debate y también la ratificación de la reforma. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros, porque así termina, pues muda prácticamente la periodista Carmen Aristegui, que lo tuvo en entrevista el día de hoy. Las impugnaciones del PAN no proceden, Carmen. Estas acciones de inconstitucionalidad, que la reforma es una reforma al poder electoral y que los partidos pueden entrarle según esto, pues no, Carmen, no tiene fundamento, porque no se está modificando el sistema electoral mexicano, se está modificando el sistema de elección de juzgadores, jueces, de ministros, mis estimados pregoneros. Diego Valadez, bueno, esto en la lógica de que la reforma ya es constitución, efectivamente es una constitución que se aprobó en los términos que se aprobó, ya está pues en el Diario Oficial de la Federación, con todas las suspensiones del mundo, etcétera, lo que aquí tú mismo has analizado de manera muy amplia, pero déjame detener en esta parte. Y entiendo el mensaje que dejas aquí, pero déjame regresar al punto de lo que está en curso para la propia justicia. Independientemente de lo que cita la presidenta respecto a ti, de lo que ahora recuerda y plantea Fernández Noroña respecto a lo que has dicho sobre es constitución esto, y ya no hay duda de que es constitución, pero estando las cosas como están en la Corte Suprema, hay una parte muy importante y me gustaría retomar el hilo de lo que tú mismo has planteado en términos de una reforma constitucional que se aprobó de una cierta manera y que hay impugnaciones o recursos que se tendrán que resolver respecto al proceso legislativo que se lleva a cabo. Olvidémonos del contenido de la reforma, sino al proceso legislativo que se lleva a cabo, y hay quien está impugnando tal cosa y tendrá la Corte que resolver si se alteró o afectó lo que el artículo 135 de la Constitución establece respecto a las reglas para reformar a la Constitución, y qué pasa si esas reglas no se cumplieron cabalmente, y qué ocurre con esta parte de la Constitución cuya reforma se procesó eventualmente, si así se demuestra, de manera alejada de las normas mismas que dicen cómo debe reformarse la Constitución, cómo debe legislarse y qué preceptos legales existen
que se hayan cumplido o no en esta parte del proceso legislativo, que también tendrá que resolver la Corte si eso debe ser revisado, y si encuentran y demuestran que el proceso legislativo no cumplió cabalmente lo establecido en la ley, ¿qué me dices de ese renglón, de esa franca de cosas? Yo estoy seguro de que la Corte tendrá que entrar a ese debate porque está planteado en alguno de los amparos. Uh-huh. Ahora, los requisitos esenciales de la Constitución en el artículo 135 aluden fundamentalmente al número de votos que debe recibir una propuesta para ser aprobada. Y estoy seguro de que en ese punto, en ambas cámaras, se cuidó con mucho esmero que votaran efectivamente el número de diputados y el número de senadores necesarios. En el caso del Senado, pues hasta fue objeto de una amplísima polémica por los 2 votos que se incorporaron al final. Uh-huh. De manera que prácticamente... Una ausencia y un voto. ¿Cómo? Una ausencia y un voto. Una ausencia y un voto, pero se dio el requisito de los 2/3 de los presentes. Y todos fuimos testigos de eso. En la Cámara de Diputados estoy seguro de que también se dio lo mismo. Inclusive ahí la amplitud en cuanto al número de votos superaba los 2/3. Y en los congresos locales, pues ahí sí no tengo información, pero lo que podemos presumir es que sí se cuidó que votaran los diputados en todas las legislaturas donde se aprobó la reforma. La otra parte de la discusión que es probable que se suscite, que se presente en el seno de en el pleno de la Corte, es lo que se incorporó cuando se determinó un caso de inconstitucionalidad, que es el tiempo de debate, y se dio el tiempo suficiente que exige un intercambio democrático y un debate constructivo. Este criterio ya lo aplicó la Corte para determinar la inconstitucionalidad de una ley, pero digamos que en ese punto la Corte tiene una cierta flexibilidad y una cierta libertad para incorporar criterios como el del debate democrático. Pero tratándose del artículo 135 constitucional, que es categórico en cuanto al requisito, los requisitos votos nada más para la reforma son votos solamente. Aunque se plantee, como muy probablemente algún ministro pudiera plantear, el tema del debate, ese se podrá incorporar como una reflexión adicional, pero no como un elemento que se pueda tener en cuenta para determinar la constitucionalidad de la reforma. De manera que si la Corte se limita, como tiene que limitarse, como debe limitarse conforme a derecho, a lo establecido por el 135, se dará el debate, pero también se dará la ratificación de la reforma. Y esto, Carmen, creo que va a ser muy positivo para el país. Creo que el país vea que la Corte es una Corte responsable, seria, profesional, civilizada, que cumple con el deber de discutir aquello que los justiciables le han presentado y que resuelve de una manera muy ortodoxa y muy ceñida a la Constitución, porque es su única posibilidad de dar respuesta a una demanda de justicia. Y eso creo que para el país será un alivio, que se vea que coinciden en la decisión el poder constituyente o el reformador de la Constitución y el poder judicial de la Federación. También con eso se despejará cualquier tipo de duda con relación al profesionalismo, a la honorabilidad y a la forma responsable como la Corte ejerce sus funciones ahora y antes. Diego Valadez, sé que lo hemos conversado aquí, pero la verdad que importa muchísimo escuchar las voces autorizadas en el debate constitucional. Déjame agregar algo que en su momento has comentado, pero que es importante ahora, porque estamos viendo también que desde los partidos políticos están planteando que aquí hay un filo electoral. De hecho, el Partido Acción Nacional presentó ya una acción de inconstitucionalidad. En esta otra vertiente de lo que la Corte tendrá que resolver, se está planteando incluso que la reforma al Poder Judicial es en sí misma una reforma
al poder electoral y que en ese sentido los partidos tienen atribución legal para presentar acciones de esta naturaleza, como ya lo hizo Acción Nacional. En ese filón, ¿qué me dices, Diego? Yo no considero que la acción de inconstitucionalidad del Partido Acción Nacional tenga fundamento, porque no se está modificando el sistema electoral mexicano, se está modificando el sistema de designación de los juzgadores, que es una cosa totalmente distinta, y se están aplicando procedimientos electorales para la designación de los juzgadores. Pero el sistema electoral está manteniéndose tal cual. Se está modificando la integración del Tribunal Electoral, pero ese no es un tema, es un tema constitucional, no es un tema legal, y por tanto no procede la acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional. Si estuviera modificando solamente la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Electoral, sería un tema electoral. Pero lo que estamos modificando es la integración del tribunal en la Constitución. Pero y contra eso no está prevista la acción de inconstitucionalidad. Allí los abogados del Partido Acción Nacional, bueno, tienen razón y tienen derecho a presentar un caso ante la opinión pública para que se discuta como estamos haciendo tú y yo en este momento, o se analice, porque propiamente es lo que estamos haciendo, pero contra una reforma constitucional no cabe una acción de inconstitucionalidad. No tiene ningún fundamento. aún en el punto de que siendo un proceso electoral extraordinario, pero proceso electoral, el punto en donde se excluye a los partidos políticos, de hecho, el Consejo General del INE, que tiene voz y voto los consejeros, y están los partidos normalmente cuando hay elecciones, en este caso se excluye a los partidos, ¿eso no le da materia electoral al asunto? No, porque es una disposición de la Constitución. Como te decía, la acción de inconstitucionalidad está prevista en la Constitución para impugnar la inconstitucionalidad de una ley, pero no para impugnar la constitucionalidad de la propia Constitución. De manera que ahí sí hay un error en el enfoque planteado por el Partido Acción Nacional. Seguramente la Corte va a tomar una decisión como la que te estoy diciendo, porque no cabría la posibilidad de que la Corte dijera así, por la vía elíptica de una acción de inconstitucionalidad contra la Constitución, voy a afectar o a derogar una parte de la Constitución. La Corte no tendría esa facultad y por tanto tampoco cabe esa posibilidad por parte de un justiciable de impugnar una reforma a la Constitución. Tiene efectos de opinión pública, sin duda. El tema de la reforma de las leyes electorales sí será posible, en ese caso sí sería posible, si los partidos encontraran que hay alguna vulneración a sus derechos, plantear las acciones que consideren, pero eso ya en la legislación ordinaria, y siempre que la legislación ordinaria o reglamentaria de la reforma actual, de la reforma constitucional, será en contra de o contuviera elementos diferentes de los previstos por la reforma constitucional. En el caso de las reformas constitucionales, puedo decirte de manera categórica que la Constitución no prevé ningún tipo